Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día, tu presencia en nuestra vida, tu amor, tu misericordia, mi Rey. Gracias, Señor, por cada aquellos que te entregan, Señor, estas primicias de la mañana, de la madrugada, Señor, porque le estamos entregando la primera hora al Señor. Declaramos su nombre, convocamos todo alrededor nuestro, todo nuestro ambiente espiritual para que todo alabe al Señor, todo lo que respire, dice la palabra, alabe al Señor. Hoy glorificamos el nombre de Cristo. Hoy sabemos que si entregamos adoración, Él la recibe. Hoy sabemos si levantamos oración, Él nos escucha. Yo sé que Él está aquí, yo sé, ¿verdad?, que Él se está manifestando gloriosamente. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios. Tanta oración va a servir de algo, tanta palabra va a servir de algo. Algo está pasando en lo espiritual, algo estamos proclamando, estamos orando y proclamando, y la gloria de Dios se derramará enormemente en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Rey, bendito Dios, Padre eterno, Padre amado, Padre celestial. Padre celestial, te entregamos todo sea a ti, Señor Dios, Padre eterno. Bendito Señor, mi Rey, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La promesa está, la bendición está, y sé que nos alcanza, y sé que nos abraza, y sé que nuestra familia está bendecida, y sé que nuestra familia está protegida. Sé que tú nos guardas en el hueco de tu mano, y sé, Señor, que en este momento, en este tiempo, Dios, en la autoridad que tú nos has dado, Señor, sé, Dios, que las tinieblas retroceden, sé que la enfermedad no entra a nuestra casa, que la plaga no entra a nuestro hogar, que la muerte no entra a nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey, bendito Dios, Padre eterno, Padre amado. Oh Señor, aquí hay una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de bendición, porque tú traes vida. Tú traes vida, Señor Dios, Padre eterno. ¿De qué he de atemorizarme? Dice la palabra. Si te preguntas qué va a pasar cuando te mueras, ya lo tenemos resuelto. Se debe haber paz en nuestro corazón. No debemos temerle a nada porque Dios está con nosotros. Dios tomará control de todo, de nuestras finanzas, de todo, en el nombre poderoso de Jesús. De todo, tomará control de todo, oh Padre eterno Dios. Gracias te damos, Señor, gracias te damos, mi Rey, y sé, Dios, que nuestras hijas, nuestros hijos, tú los tienes en el hueco de tu mano. Nuestros familiares los tienen en el hueco de tu mano. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey, Padre eterno. ¿Sabes qué? Hay confianza en el Señor, porque su palabra es poder. Poder en nuestra vida, poder en esta circunstancia. Por eso hoy tienes un nuevo día, vamos, respira hondo. Te tienes que dar cuenta que Dios te ha dado un nuevo día. Muchos no amanecieron hoy, y hoy sí lo podemos decir porque muchos no amanecen. Pero ¿sabes qué? Todavía estás vivo, todavía estás aquí, y darle gracias a Dios. Levanta tu mano y dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Algo está pasando en nuestra vida. Mira, esto no es casualidad, esto no es simplemente una situación. Algo está pasando, ¿verdad? Y en lo espiritual algo está sucediendo. Bendito Rey, y sé que Dios tomará el control de todo, Padre eterno. Dios, gracias. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Oh, bendito Rey. El poder de Dios se manifestará, el poder de Dios saldrá a flote. ¿Sabe que hay poder en el Señor? Hay poder en el Padre, hay poder en el Hijo y hay poder en el Espíritu Santo. Mira lo que habla la palabra del poder de Dios. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice:
toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ayer hablábamos de la autoridad, de la posición de la iglesia, pero hoy quiero hablarte del poder, ¿verdad?, que hay en nosotros. Si entendiéramos Colosenses capítulo 2, versículo 9, entendiéramos muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Dice, toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de la divinidad. ¿Sí? Es decir, si tú puedes dimensionar, si pudiésemos dimensionar todo lo que es Dios, de lo divino, cuando se habla de algo divino, algo sobrenatural, ¿verdad? Dice que todo eso habita en Cristo. Y Él es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Sí? Y termina diciendo aquí el apóstol, dice, y ustedes, nosotros como iglesia, hemos recibido esa plenitud. ¡Wow! O sea, ¿cuántos nos hemos quedado cortos, verdad, para poder entender el poder de Dios en nuestra vida? Y cómo ese poder está en nosotros y que lo hemos recibido y que lo podemos aplicar. ¡Wow! O sea, ¿cuánto nos falta entender y llegar a ese nivel de revelación, verdad? Porque dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y nosotros tenemos eso hoy. ¡Wow! Ahora, Filipenses 3:10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Obviamente el apóstol Pablo quería ese poder, buscaba ese poder, ¿verdad? Cosa que a nosotros nos falta todavía. O sea, él anhelaba ese poder, tanto que dice que lo ha dejado todo para buscar ese poder. Ojo con esto, porque, o sea, ¿para qué? ¿Para qué él dejaba las cosas? ¿Para qué las cosas que a él lo limitaban en el Señor, lo bloqueaban en el Señor, no lo dejaba avanzar? Dice aquí que él lo había perdido todo para conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. O sea, wow, ¿verdad? Obviamente él sabía que esa búsqueda le iba a implicar sufrimientos y morir a muchas cosas. Claro que sí, ¿verdad? Pero él anhelaba ese poder. O sea, él quería ver manifiesto ese poder de Dios en su vida. O sea, él estaba tan convencido de este tema que él seguía y seguía buscando ese poder, cosa que a todos nos falta realmente. O sea, debería haber un anhelo para ver la manifestación gloriosa de Dios, de su poder en nuestra vida y que ese poder nosotros pudiésemos definitivamente verlo manifiesto en nosotros. Wow, o sea, debería ser así. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Wow, debería ser así. Es que es tremendo. Ahora, ¿para qué te servirá el poder? Muy buena pregunta, ¿verdad? Mira esto, Efesios 3:20 dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. O sea, si nosotros entendiéramos que tenemos poder, hay cosas en nuestra vida que ni siquiera nos imaginamos que podemos hacer. O sea, y aquí definitivamente nosotros tenemos que llegar a un despertar, ¿verdad? O sea, yo le pregunto, Señor, orando todos los días y metiéndonos en oración todos los días, algo tiene que suceder. O sea, algo va a pasar, algo se va a estremecer en el nombre poderoso de Jesús. Wow. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Imagínate, o sea, ¿qué quisieras tú hacer con el poder de Dios? O sea, imagínate una cosa que tú pudieses hacer con el poder de Dios en este momento, ¿sí? Bueno, eso que tú quieres hacer, lo puedes hacer. Obviamente si está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero, pero hoy estamos viviendo crisis, estamos viviendo dificultades y el poder de Dios se puede manifestar en nuestra vida. O sea, si todo eso lo dice la palabra, ¿y por qué nosotros no llegamos allá? Es porque todavía nos falta una revelación.
Nos falta realmente revelación del poder de Dios en nuestra vida. Ahora, el poder de Dios se puede manifestar de muchas formas. O digamos que hay fuentes de poder de Dios. Es un solo Dios, pero yo puedo utilizar diferentes formas o capturar ese poder de diferentes formas. Uno a través de la palabra de Dios. Es decir, cuando yo entiendo la palabra de Dios, la palabra de Dios se va a hacer rama en mi vida y comienza a manifestarse. Ahora, y Pablo nos enseña estas cosas. El apóstol Pablo, que no jugué chocorito con él, el apóstol Pablo nos enseña estas cosas y él mismo comenzaba a identificar de dónde podía manifestarse el poder de Dios o de dónde podía ser esa fuente. La fuente es una sola, pero ¿cuáles son esas, digamos, digamos, esos ríos de poder donde él podía capturar y saber, wow? Y él identificó, digo, la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea, él era, yo no puedo decir la palabra obsesionado, pero él descubrió algo, él descubrió la forma de comenzar a fluir el poder de Dios. O sea, y nosotros tenemos que entrar en esto. Y en esta crisis mucho más, ¿verdad? Entonces, no solamente, ¿verdad? Porque ya veníamos con una inquietud de que la manifestación gloriosa de Dios se tiene que dar. Pero en este momento, en estos tiempos, realmente debería haber poder de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y una es la palabra de Dios. Entonces, cosas que Pablo hacía y que él sabía que cuando él predicaba, ¿verdad? La palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifestaba con poder, ¿sí? Entonces, de las cosas que yo sí entiendo y de las cosas que yo le digo a todos los que predican de la iglesia, debe haber una manifestación de poder de Dios. O sea, ¿por qué? Porque tú estás predicando la palabra en sí misma es poder, es fuente de poder. Entonces, si es fuente de poder, cuando tú predicas la palabra de Dios, se tiene que manifestar el poder. O sea, de las cosas que yo le digo, obviamente es el Espíritu Santo de Dios moviéndose, pero es como si dijéramos que el Espíritu Santo respalde inmediatamente la palabra de Dios. Entonces, si tú conocieras la palabra de Dios y esa palabra de Dios se viene a hacer rema en tu vida, se va a ver manifestación de poder. Ahora, en medio de esta crisis, yo sí le pongo una tarea a todos, ¿verdad? Vamos a sacar cuáles son las palabras, ¿verdad?, que desatarían poder de Dios en medio de esta crisis. Sí, esta crisis está trayendo enfermedad, esta crisis está trayendo muerte, esta crisis está trayendo dificultades económicas, se están cayendo los negocios, las redes de negocios, las plataformas de negocios, hay depresión, ¿verdad? Porque ya vamos para el sexto día y ya la gente tiene depresión, la gente no aguanta ya este encierro, pero Dios está trabajando en esto y tenemos, ¿verdad?, que buscar palabra de Dios y comenzar a predicarla. Ahora, nosotros no hemos hecho nada, llevamos 6 días predicando, pero apenas es el inicio, hermano. O sea, apenas es el inicio. Nos faltan, son 19 días. Nos faltan 13 días. Ahora es que se va a poner bueno. Esta semana es la semana crucial porque va a haber gente desesperada, va a haber gente que va a querer inclusive hasta romper la cuarentena, gente que se va a deprimir en su casa, gente que no aguanta el encierro. Pero ¿sabes qué? Dios va a manifestarse. Hay gente que se va a desesperar por su situación económica, pero Dios se va a manifestar y ahí es donde nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, mira esto, Santiago capítulo 1, versículo 20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despóngense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. Wow. Entonces, esta crisis, ¿qué va a hacer? Porque llega un momento en que esto se vuelve más crítico cada día.
Ya los casos van aumentando, el encierro no está apretando más, emocionalmente nos vamos a sentir más desesperados, ¿verdad? Económicamente nos vamos a apretar más, pero ¿sabes qué? O sea, aquí eso va a servir también para despojarnos nosotros de todo orgullo, de todo egocentrismo, y vamos a tener que despojarnos de muchas cosas para que la palabra sembrada salga a flote. Es decir, la palabra que nosotros hemos escuchado algún día, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, dice que la paz que Jesucristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso tendrá que ser real en nuestra vida. O sea, debería haber paz en medio de esta crisis, ¿verdad? ¿Qué es nuestro gozo? Debería haber gozo en nuestra vida en medio de esta crisis. Y aquí es donde la palabra de Dios va a tener poder para romper muchas cosas. Y esa palabra, dice aquí, es la que nos puede salvar la vida. Wow, tremendo, ¿verdad? Dice, versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y totalmente así es, ¿verdad? Entonces vamos a entender en estos tiempos el poder de la palabra de Dios. O sea, una de las primeras tareas que tenemos que tener es, vamos a sacar las palabras, o sea, palabras que vamos a declarar, ¿verdad? De vida. Y espero que cada uno de los que me están escuchando y sobre todo los que están predicando todos estos días, ¿verdad? Una palabra de bendición sobre tu casa, una palabra, saca una palabra. Y nos quedan 13 días, 12 días, no sé, vamos a sacar 12 palabras que todos los días vamos a declarar una de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Me la van mandando y vamos a escoger una diaria y la vamos a declarar de bendición porque sé que vamos a desatar poder de Dios en nuestra vida. Bendito Rey Padre Eterno. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Entonces, hay poder en la palabra. Son cosas que se nos olvidan, ¿verdad? Pero si tú quieres libertad, búscate una palabra que esté escrita, ¿verdad? Y declárala ¿verdad? Sobre tu vida. Si quieres que el Señor tenga en cuenta tus finanzas y que no se caigan tus finanzas, busca una palabra. Vamos a escoger 12 palabras de parte de Dios y vamos a ir escogiéndolas, ¿verdad? Vamos a ir escogiéndolas. Tenemos el día de hoy para escogerlas. Y yo quiero que me escribas en el grupo de WhatsApp y quiero que nos digas una palabra que va a hacer que se estremezcan los cielos, ¿verdad? Y la vamos a declarar día tras día, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Wow! Tremendo. Ahora, ¿por qué? Porque creo que hay poder en la palabra de Dios. Hebreo capítulo 1, 2, 4 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Wow, Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mira lo que, lo que el escritor de Hebreos dice. y él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, la palabra de Cristo sostiene todo esto y va a sostener tu familia, va a sostener. Entonces, o sea, es que son cosas elementales, pero no las utilizamos, mi hermano. Entonces, tenemos que buscar palabras poderosas de aquí que nos sostengan, ¿verdad? Y que definitivamente estremezca y se desate poder de Dios. Pero tiene que haber revelación en nuestra vida. Dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Va a sostener tu familia, va a sostener tu matrimonio, va a sostener tu casa, va a sostener todo.
Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha en la majestad de las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. ¡Wow! Tremendo. Entonces, fíjense lo que como si pudiésemos entender así, la primera llave para generar poder se llama la palabra de Dios. Grábate eso, anótalo, ¿verdad? Anótalo. Porque tenemos que desatar poder en estos días. Yo creo que tenemos que desatar el poder. Venimos entendiendo muchas cosas y Dios nos ha venido hablando, pero tenemos que desatar el poder. Ahora, otra llave para soltar poder se llama la fe. La fe, es decir, la palabra de Dios, pero la fe también genera. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que no conoce la palabra, pero desata el poder de Dios simplemente creyendo, ¿verdad? Y hay ejemplos en la palabra de eso, ¿verdad? Solamente con la fe. Entonces, fíjate que no es solamente la palabra de Dios, pero el que sabe palabra de Dios y la tiene revelada en su corazón puede fluir ahí, pero el que tiene fe y el que cree que Dios puede hacer algo, ¿verdad? En su vida también desata poder de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 18 dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Sabes que dos cosas hizo Abraham importante con la fe. Uno, cuando él iba a entregar a Isaac, él creía que Dios iba a proveer. Cosa tremenda, ¿verdad? Y dos, de las cosas que él discernía, sabía que venían dificultades, ¿verdad? Para Jacob y Esaú, y los bendijo. Pero fíjate que ni siquiera estaba en la bendición como tal, sino era en la fe que Abraham tenía para hacerlo. Sí, wow, tremendo, ¿verdad? O sea, en medio de esta circunstancia, en medio de lo que creemos que vamos a perderlo todo, porque mucha gente cree que lo va a perder todo, creemos que Dios va a manifestar su gloria. Creemos que Dios, o sea, en medio de todo esto, en medio del caminar y de estas circunstancias que nosotros estamos pasando, creemos que Dios va a responder. O sea, pero eso es fe, ¿verdad? Eso es fe. Pero nos falta creer más, porque Abraham no lo vimos desesperado, ¿verdad? En medio de cuando él llevaba a Isaac, o sea, porque él creía, ¿sí? Él creía. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender, le pido al Espíritu Santo que me dé las palabras exactas, pero nos falta fe. Ah, y me incluyo, porque si nos desesperamos es porque nos falta fe. Si vienen las dudas es porque nos falta fe, ¿verdad? Muchas cosas no pasan a nuestro vida porque nos falta fe. Ahora, si Abraham, perdón, Isaac, ¿verdad? Estamos hablando de Isaac. Si Isaac bendijo a Jacob y Esaú, eh, por fe. O sea, él los bendijo creyendo de que en el futuro esa bendición, o sea, por lo que él estaba haciendo, esa bendición inmediatamente iba a afectar el futuro. Oye, o sea, era una bendición que le estaba dando, pero con fe. O sea, lo que tú hagas con fe hoy va a afectar el futuro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se desata el poder de Dios. Queremos ver cambios en el futuro. Queremos ver cambios en esto, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer por la fe que esta crisis acabe, por la fe. O sea, yo no sé, ¿verdad? Si nosotros logramos entender esto. Pero ¿cómo es una bendición que tú cojas a tus hijos y lo puedas bendecir hoy? Que cojas a tu esposo, lo puedas bendecir hoy. Que cojas a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, a tu descendencia y la puedas bendecir por fe. Preveyendo, oye, previendo lo que le esperaba en el futuro. O sea, ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Qué puede pasar en el futuro inmediato, en el futuro lejano, ¿verdad? Corto, mediano y largo plazo, pero algo puede suceder, ¿verdad? Pero entonces vamos a bendecirlo. Pero eso lo tenemos que hacer con fe. O sea, de nada vale si tú lo bendices hoy si no hay fe. ¿Sí? O sea, el que tiene fe no duda de que Dios no va a responder. Entonces, aquí
Tú desatas el poder de Dios con fe. Ahora, primera de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¡Wow! Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Estamos haciendo pruebas, ¿verdad? O estamos pasando la prueba. ¿Y qué prueba, mi hermano? ¿Verdad? Pero dice aquí, quienes el poder de Dios protegen mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los tiempos. O sea, ya te dije que la palabra de Dios es fuente, pero la fe también es fuente de poder. Entonces, esa fe dice aquí que va a manifestar el poder de Dios, que nos va a proteger. O sea, nosotros tenemos que tener fe. ¿Ya? Nosotros tenemos alguien que crea, alguien que dice, yo creo que Dios, yo creo y tengo fe y que sé que Dios va a manifestar su poder. O sea, lo podemos decir, pero eso es de revelación, hermano. La verdad, esto es de revelación. Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 15. Mira esto. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Wow. Esto es una cachetada, hermano. Aquí uno puede decir chas, ¿verdad? Porque dice la oración de fe sanará al enfermo. O sea, muchos podemos estar orando, muchos pueden estar declarando palabras, pero si no tienen fe, el enfermo no va a sanar. Sí, se necesita orar con fe. Se necesita realmente, wow, yo no sé si esto lo estás entendiendo, pero tenemos que definitivamente sacar a flote todo nuestro repertorio a partir de hoy, porque la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Imagínate, nosotros no perdonamos pecado, ojo con esto, ni creemos, ¿verdad?, que ningún hombre puede perdonar pecado. El único que perdona pecado es Cristo. Por ahí salió un comunicado de que se le da absolución a la humanidad y no sé qué cosa, y podías recibir perdón de pecado. El único que te perdona es Cristo. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón, o sea, y se lo puedes confesar a un hombre, sí, si quieres se lo confiesa a un hombre, pero el único que te va a perdonar es el Señor Jesucristo. Entonces déjense de eso, de estar creyendo esas cosas, ¿verdad? Pero eso es falso, porque búsquenlo en la palabra donde dice que hay un hombre que puede perdonar pecado, y eso es falso. El único que lo perdona es Cristo Jesús. Y si tú no vas y te arrepientes, y con Cristo nada va a pasar. Tú lo puedes confesar y te puedes liberar de muchas culpas cuando se lo confiesas a un pastor, a un sacerdote, como tú quieras, pero el único que perdona es Cristo Jesús. El único, ¿verdad? Si tú no recibes el perdón de Dios, nada ha pasado, la salvación no ha venido a tu vida. Obviamente sí, yo creo que si hay arrepentimiento, la sangre de Cristo aplica a tu vida, ¿verdad? Y vas a ver perdón de pecados. Y Dios lo coge, lo borra y lo bota. Pero ¿sabes qué? Solamente Cristo Jesús. Nadie más, mi hermano, nadie más. Pero aquí hay algo importante. O sea, estamos orando por enfermos, ¿sí? Estamos orando por enfermos. Aplica también la voluntad de Dios y la soberanía de Dios cuando uno ora por un enfermo. Pero si el Señor no quisiera que nosotros oráramos, ¿verdad?, por los enfermos, no dejaría estas cosas escritas. Pero yo creo entonces que Dios sí quiere que oremos por los enfermos. ¿Se va a aplicar la soberanía de Dios en algunos? Obviamente que sí, ¿verdad? Porque no conocemos realmente los propósitos de Dios completos sobre alguien. Pero, por ejemplo, cuando murió mi papá, oramos, pero lo que buscaba el Señor era la salvación, porque Dios podía levantarlo de la cama, claro que sí. De pronto uno no sabe qué iba a pasar en el futuro. Dios sí sabía qué iba a pasar en el futuro. Y Dios quería simplemente tenerlo en su presencia, y ahí entra la soberanía de Dios.
Pero en general, cuando una persona todavía tiene propósito aquí en la tierra, ¿verdad? Si oramos, la enfermedad puede venir, pero si oramos con fe, se va a sanar y se va a levantar, porque Dios quiere cumplir ese propósito. Entonces, yo tengo propósito y todos aquí tenemos propósito, ¿verdad? Pero como todos tenemos propósito y tenemos claro ese propósito, si no lo tienes claro, tienes que buscarlo enseguida, ¿verdad? Porque es el ancla para entender también que Dios nos quiere en esta tierra. Ahora, si tú te quieres ir con Cristo, ¿verdad? Simplemente dice, Señor, ya no tengo ningún propósito, llévame. Pero sé que tenemos propósito. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, hay un poder en la fe. No es en la oración en sí, porque muchos van a orar, ¿verdad? Sino en la fe con que tú oras. Eso es lo que va a sanar al enfermo. Entonces, fíjense, hemos visto dos fuentes de poder, la palabra de Dios y la fe. Sí. Ahora, el Señor dice, si tuvieses la fe como el tamaño de una mostaza, de la semilla de una mostaza, podrías decirle a ese monte, échate al mar y se va a echar al mar. Así es la fe. ¿Sí? Fíjate que no está hablando de palabra de Dios, no está hablando si te conoces la Biblia, no. Ahora, ojo, vuelvo y te repito, la palabra de Dios es otra fuente de poder. Sí, si tú conoces y tienes revelado una palabra de Dios, se va a desatar poder. Pero si tú no conoces la Biblia, ¿verdad? Y tienes fe en Dios, se va a mover el poder de Dios. Sí. O sea, el tema es cómo llegamos a ese tamaño por lo menos de fe. O sea, es una pregunta que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, es una pregunta tan trascendental de cómo llegamos a ese tamaño de fe como el grano de una mostaza, para poderle decir al virus, a la crisis, decirle a las finanzas, ¿verdad? Lo que tú anhelas en tu corazón. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, entonces, yo sí creo, ¿verdad? Porque es falso. Entonces, según esto, es falso, ¿verdad? Cuando la gente cree que tiene que ser que el pastor el que ore, ¿sí? Que tiene que ser la pastora que ore por alguien para que se sane, pero no, eso es falso, porque esto es de fe, ¿sí? Entonces, tú no necesitas, tú pudiste haber conocido a Cristo ayer, pero si tú tienes una necesidad en tu casa y tú oras con fe, o sea, unas mujeres que hoy me estén escuchando y que de pronto apenas estén conociendo del Señor, de pronto no se han metido con el Señor, y tú hoy estás escuchando esto, y tú quieres ver algo cambiado en tu casa, pídelo con fe. No tienes que tener el cartón de teología para esto. O sea, es una cosa que el Señor nos rompe el coco con esta cosa, ¿verdad? O sea, rompe el paradigma, rompe todo. Eso no quiere decir que no tengas que estudiar la palabra y que anheles tener el cartón. Qué bueno tener y practicar todas las fuentes de poder, ¿sí? O sea, todas. O sea, qué bueno que tú conozcas palabra y sabes que con una palabra vas a frenar la mortandad en tu casa, ¿verdad? Sí, porque la declaras. Pero si realmente lo haces con fe, vas a ver más poder. O sea, realmente es así, definitivamente. Ahora, obviamente, cuando ya uno termine, y vamos a terminar hablando de todas las fuentes de poder, o todas las llaves, porque la fuente es una sola, realmente es Cristo Jesús, pero todas las llaves que uno puede ir abriendo, cuando uno las combina todo, wow, o sea, realmente la manifestación gloriosa de Dios, ¿verdad? Pero Dios da oportunidad que tú puedes abrir una hoy, otra mañana, porque de pronto no todos conocen la palabra, no todos la entienden, y simplemente te viene la crisis, y cuando tú ores por alguien, ya. Entonces, si tú tienes un familiar enfermo en España, en Italia, en Estados Unidos, porque Estados Unidos ya se deportó también, y, y, y tú, no es que tengo que llamar al pastor para que ore por ti, no. O sea, si tú tienes fe, a menos que tú no tengas fe, te tienes que buscar a alguien que la tenga, ¿sí? La verdad, pero si tú hoy tienes fe, tú puedes orar por alguien. O sea, es la realidad, o sea, esto no es exclusivo de los pastores. No es exclusivo de los pastores. Y el pastor que te diga que tiene que ser él el centro de atención, sal corriendo porque se está llevando la gloria que no es de él.
Ya, o sea, así de sencillo. Ahora, otra llave para desatar el poder de Dios es el predicar el evangelio. Pero cuando hablo del evangelio, hablo de predicar de la salvación, predicar, o sea, el, el, esa parte no es solamente el hecho de hablar del Génesis, del Apocalipsis, de predicar, porque estamos hablando de la palabra de Dios, sino es el hecho, ¿verdad?, de que la gente se convierta. Es decir, la acción evangélica o el ministerio evangélico, ¿verdad?, de por sí solo va a generar poder. Es decir, si tú en tu corazón sales un día y tú hoy que estás en tu casa, bueno, no puedes salir, quédate en casa, pero coges tu teléfono y comienzas a decir, yo conozco como 10 personas que no conocen de Cristo, le voy a evangelizar, y le vas a presentar el evangelio. Eso genera poder. O sea, en sí mismo va a llevar poder. Y es tremendo, ¿verdad? Porque así lo determinó el Señor. Por eso vemos que los evangelistas, el ministerio evangélico, o de evangelistas, ¿verdad? Porque hay 5 ministerios, todos desatan poder, ¿verdad? Todos desatan poder, pero el evangelista le siguen las señales, ¿verdad? Y los prodigios. ¿Por qué? Porque en sí mismo, ¿verdad? El Señor determinó que cuando esa persona sale a ganar almas, ¿verdad? Eso genera poder. O sea, si tú eres una persona que le apasiona ganar almas, en sí mismo, Dios te va a entregar señales y te van a seguir las señales, ¿verdad? O sea, por eso es que yo creo que de lo que me están escuchando, si en esta crisis tú comienzas a predicar la palabra, a presentar el evangelio, no predicar la palabra, presentar el evangelio de Cristo y decirle a la gente que se arrepiente, que se arrepienta y que reciba a Cristo en su corazón y que comienza a ganarte almas para Cristo, wow, el poder de Dios se va a manifestar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta habilidad que temblaba de miedo. No le hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Primera carta a los Corintios 1:18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. O sea, cuando se habla de la cruz, cuando se habla de Cristo, cuando se habla de Cristo como Salvador, cuando se le presenta el reino de los cielos a las personas, esos son mensajes evangelísticos. Estos mensajes evangelísticos tienen por sí señales. Romanos 15:19 dice, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he contemplado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Entonces, Pablo, ¿por qué Pablo a Pablo manifestaban tantas señales? Porque donde él iba, si tú buscas todo lo que él hacía, ¿verdad? Era presentar el Evangelio, hablar de Cristo, de lo que hizo Cristo, de la cruz del Calvario, de que la gente tenía que recibir a Cristo. Y eso comenzó a generar señales y prodigios, ¿verdad? De hecho, dice la palabra que esto, que, que eso le seguirán, ¿verdad? A los que, a los que presentan el Evangelio, a los que van convencidos de que tienen que evangelizar. O sea, no es porque yo te puedo hablar hoy y te estoy hablando, hoy te estoy enseñando hoy cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente porque ya ustedes están convertidos. Pero cuando yo voy a un grupo específicamente a predicarle el evangelio, señales y prodigios se van a presentar, milagros se van a presentar. Entonces, hay que anhelar esto, ¿verdad? Hay que anhelarlo. Si tú quieres ver poder de Dios, si tú quieres ver poder de Dios en tu casa, en tu familia, hoy, ¿cuántas personas no conocen de Cristo y no habían querido volverse a Cristo? Es la oportunidad.
es la oportunidad, háblale, ¿verdad? De Cristo. Por eso inclusive cuando una persona está enferma que no conoce de Cristo, lo primero que tú tienes que hacer es predicarle y que reciba la salvación. Porque cuando eso ya reciben la salvación, lo demás viene el poder de Dios y manifiesto ahí, ¿verdad? Y si oras con fe, se va a sanar. Y si le dejas una palabra de bendición, va a hacer transformación en su vida. Entonces, wow, esto es tremendo. Ahora, otra llave. Llevamos 3 llaves, ¿verdad? La primera es la palabra de Dios, la segunda es la fe, la tercera, ¿cuál es? Escriban, la primera, ¿verdad? La primera, la palabra de Dios, la fe y el predicar el evangelio. Ojo con esto. Entonces, en esta crisis nosotros tenemos que entender estas cosas y comenzar a aplicarlas para ver el poder de Dios. Y te estoy enseñando porque necesito que en esta crisis se levanten, o sea, 50 personas con poder de Dios y que de aquí se va más. Ahora, si tú te preguntas por qué la iglesia de Cristo creció en medio de la persecución, porque ellos comenzaron a aplicar todas estas cosas y querían el poder de Dios y el poder de Dios comenzó a abrirle las puertas de muchas cosas. Ahora, otra llave es el servicio al Señor. O sea, y la gente menosprecia el servirle al Señor. No sé cuántos están aquí y le sirven al Señor, ¿verdad? Pero la gente menosprecia. Vendrán días en que servirle al Señor será un privilegio, ¿verdad? O sea, será de valientes. Pero dice Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Y Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. O sea, Pablo sabía que cuando nosotros le servimos al Señor, definitivamente el servicio a Dios generará poder en tu vida, ¿verdad? Viene una manifestación gloriosa de Dios en tu vida, en tu familia. Más, Malaquías dice, ¿verdad? Que se notará la diferencia del que le sirve al que no le sirve. Y es una promesa para los sacerdotes, una promesa para que les sirva al Señor, ¿verdad? Entonces yo sí creo, ¿verdad? Que hay poder en nuestra vida cuando le estamos sirviendo al Señor, cuando sabemos que sacrificamos muchas cosas para servirle al Señor. Entonces, van 4 llaves. No sé cuál de todas vas a abrir hoy, ¿sí? Ahora, tú le sirves al Señor en muchas áreas, no tiene que ser predicando la palabra en un púlpito, ¿verdad? Tú le sirves al Señor. Por eso es que yo creo que los sugieres tienen poder, ¿verdad? Yo creo que el que lava los baños tiene poder, porque eso es servirle al Señor. Ahora, porque inclusive servir en la mesa, cuando Felipe, y fíjate cómo arranca Felipe y cómo arranca Esteban en la palabra de Dios, que después terminan con manifestaciones de poder en su vida. Sí, tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Porque ellos empezaron sirviendo en las mesas. O sea, la gente cree que servirle es ponerse en el púlpito y tener un cargo, ¿verdad?, en la congregación. No, cuando tú le sirves a Dios en esas cosas, y obviamente, o sea, el empezar por ahí, para ellos tenían que haberle sacrificado muchas cosas, su ego, su orgullo, el poder entregar en la vida a otro. Ahora, estamos en una crisis, ¿verdad?, donde nos piden servirle al anciano, cuidarlo, ¿verdad? Servirle a nuestra familia, servirle, y Dios va a manifestar su poder en medio del servicio. ¿Sí? Wow, tremendo. Por eso es cuando el Señor dice, o sea, me viste en la calle y no me diste de comer, o me viste en la calle y me diste de comer, ¿verdad? Entonces, ahí está sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque es inclusive ahí en eso, cuando tú le das de comida y de beber a un hambriento y un sediento, le está dando, cuando dice la palabra que le das al pobre, le estás sirviendo. Entonces va a haber manifestación gloriosa de Dios en tu vida, manifestación de poder, ¿sí? Ahora, otra
Otra manifestación de poder, que es la última ya para terminar, y vamos a orar por todo, por todas las peticiones, y vas a orar con poder hoy. No sé cuál llave vas a abrir, pero entonces hay otras que, por ejemplo, cuando reconocemos nuestras debilidades. O sea, hay poder de Dios cuando reconocemos nuestras debilidades ante Él, no ante el hombre, ante Él. Es decir, cuando yo reconozco mis debilidades ante Él, Él se manifiesta con poder. O sea, no me preguntes por qué Él determinó esto así, pero, o sea, o nos costará tanto reconocer nuestras debilidades, ¿verdad? Pero Él determinó que cuando tú aceptas tu debilidad y se la presentas ante Él, Él se manifiesta con poder. O sea, definitivamente, ¿verdad? O sea, porque ahí tú estás diciendo, no puedo solo. Te necesito en esta área. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice, yo sé que Dios está hablando, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya, wow, tremendo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hay algo interesante en todo esto, porque Pablo decía, bueno, yo reconozco mi debilidad, y la gente se dará cuenta de mi debilidad. Y le digo, Señor, soy débil en esto, o sea, no puedo solo. Y ahí Dios se manifiesta. Qué cosa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque cuando tú tienes fortaleza, lo que viene es orgullo y viene altivez. Pero aquí tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo reconozco esta debilidad, te la entrego a ti. Señor, yo reconozco esta debilidad en las áreas financieras, reconozco esta debilidad, Señor, en la área sexual, reconozco esta debilidad, Señor, en mi área matrimonial, reconozco esto, Señor, hay algo que yo no puedo. Cuando tú lo reconoces, definitivamente viene manifestación de Dios, manifestación de poder de Dios en medio de eso. Entonces, fíjense que hablamos de palabra de Dios, hablamos de fe, hablamos de evangelizar, hablamos de servicio, ¿verdad? Son 5. Y hablamos de nuestras debilidades. Entonces, ahí es donde Dios se manifiesta con poder y gloria. Ahora, segunda carta de los Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, por eso es que Dios se manifiesta, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Dios no quiere manifestarse en tu fortaleza. Entonces, si yo te preguntara hoy cuáles son tus fortalezas, y tú las escribes en una hoja, ¿verdad? No, lo normal que hace el ser humano que tú vas a escribir como 15 fortalezas. Pero si te preguntaras por tus debilidades, me vas a escribir 2 nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos dados a reconocer nuestras debilidades. ¿Sí? Nos enseñaron desde muy pequeño a esconderlas. No es que no sepamos, sino es que si yo te pregunto a ti públicamente cuál es tu debilidad, no me la vas a decir. Pero Dios sí la sabe. Pero entonces este es el tiempo, si nosotros queremos ver realmente la manifestación gloriosa de Dios sobre nuestra vida, tenemos que reconocer nuestras debilidades y entregárselas al Señor. O sea, una de las cosas que si tú quieres ver hoy poder de Dios ya manifiesta en tu vida, comienza a escribirlas. Hay un listado de tus debilidades. ¿Sí? No se la tienes que mostrar al pastor, listo, ok. No se la muestras al pastor, pero háblala con Dios. Háblala con Dios. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué? Porque de ahí se va a comenzar a manifestar Dios. Yo sé que muchos no habían escuchado esta prédica, ¿sí? Pero todos queremos poder de Dios en medio de esta crisis. Todos queremos ver poder de Dios en medio de nuestras finanzas. Todos queremos ver poder de Dios, pero tenemos que reconocer nuestras debilidades, ¿sí? O sea, y cuando tú la reconozcas, tú le dices, Señor, ya no puedo más, te necesito a ti. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Primera carta de los Corintios, capítulo 15, en 43. Mira lo que dice esto. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Wow. Wow. Ahora, ya para concluir y orar, dice segunda carta de los Timoteo, capítulo 1. Son 5 llaves, ¿sí? Son 5 llaves para generar poder. No sé cuál quieras utilizar, pero todos necesitamos poder de Dios ahora para orar por algo, ¿verdad? Hay algo que se dice,
Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es claro, ¿verdad? En esto el Señor. O sea, también va en la actitud que tú tengas para poder entender estas 5 llaves. Si tú entiendes que esto no, o sea, aquí no entra el temor, ni la timidez, ni nada. Aquí entra es realmente el amor de Dios y que tú sepas que tienes un Dios grande y poderoso y que no te debe dar pena ni evangelizar, ni reconocer tu debilidad, porque Dios se va a manifestar en tu vida. Porque eso es lo que queremos realmente. O sea, queremos ver la respuesta de Dios. Yo no creo que ninguno de los que esté aquí no esté esperando una respuesta de Dios. Todos estamos esperando una respuesta de Dios, ¿verdad? Y esa respuesta de Dios es el poder manifestado de Él. Ahora, todo esto va guiado por el Espíritu Santo de Dios, hasta en las cosas que nosotros pedimos y queremos ver manifiesto su gloria. O sea, sin el Espíritu Santo de Dios, nada de esto va a suceder, porque realmente de estas 5 llaves, también va a ser que el Espíritu Santo de Dios sea quien ejecute el poder de Dios o manifieste el poder de Dios. Esto es clave. Yo quiero ya orar por ti. Vamos a orar por cada necesidad, ¿verdad? Por cada necesidad. Y ya el listado ha crecido, ¿verdad? Pero las cosas que yo le decía ayer a todos los servidores, o sea, vamos a hacer también manifiesto, vamos a hacer herramienta de Dios porque la gente te puede llamar, decir, es que yo quiero protección. Sí, vamos a orar por protección. O sea, eso no necesitas al pastor ni nadie de esto para orar por protección, realmente. Yo sí creo que en esta manifestación de los enfermos, o sea, va a haber gente que se va a sanar con una oración nuestra, porque nos vamos a poner en común acuerdo ahora. Y quiero que inclines tu cabeza y vamos a orar. Toma cualquier llave de estas, ¿verdad? Toma cualquier llave y vamos a orar con fe. Vamos a orar con fe. Vamos a declarar, si conoces una palabra, agárrate de esa palabra y declárala sobre cada nombre que yo esté diciendo aquí, ¿verdad? Y vamos a ver la manifestación gloriosa del poder de Dios. Yo creo que Dios puede levantar el enfermo. La verdad que sí, no, o sea, hay algo que yo estoy ya, o sea, yo lo creo, estoy convencido. O sea, esto no me lo saca nadie de mi cabeza de que Dios puede levantar a cualquiera de una cama. ¿Sí? Entonces, hoy con fe tú lo vas a hacer. O sea, hay gente que pide oración y ya pide oración y no entrega nada al Señor. O sea, no puede ser, no puede ser. Tiene que haber, o sea, tiene que haber una entrega de las debilidades de cada persona y que reconozcan de que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Señor Padre eterno, Padre amado, Padre celestial, yo te entrego, Señor, cada petición que hemos recogido de las personas, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú conoces, Señor, inclusive aquí no hay apellidos en algunos, pero tú conoces, Señor, cuál fue la intención de la persona entregar esto, Dios. Hay mucha gente, Señor, que tiene COVID-19, Señor Dios, y apenas aquí en Colombia empieza, Dios. Pero son tus hijos, mi rey. Y si alguien lo puso aquí, no es casualidad tampoco, Dios. O sea, yo creo que tú permitiste que estuviese en esta lista, mi rey. Yo coloco, Señor, la vida de María Camila Quintana delante de ti, que se encuentra en España con neumonía, Señor, por el COVID-19. En este momento, Señor, oramos con fe, Señor, declarando sanidad completa, Señor, para su vida. Tu palabra dice en Isaías, Señor, que por tu llaga fue ella sanada. Señor, entonces yo creo en eso, mi rey, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre, Señor, la derramaste también por María Camila Quintana. Ahora, Señor, en la fe que nosotros tenemos en ti, de que eres capaz de levantarla, Señor. En este momento, Señor, tú sacas todo virus de su cuerpo, Señor, y declaramos sanidad, Señor. Y ahora lo ordenamos a todo sistema inmunológico que se normalice en el nombre poderoso de Jesús y que se levante de esa cama, Padre eterno, Padre celestial.
Señor, sé que tú eres soberano en todo, pero Señor, también has pedido que oremos por los enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. También oramos por Marta Patricia Morales Reyes, que dio positivo en el COVID-19, Señor, en Santa Marta. Oh, bendito Rey. Ahora, bendito Dios, está hospitalizada. Declaramos, Señor, sanidad en ella, Señor, mi Dios. Sanidad completa, Dios Padre eterno. María Andrea Poveda, Señor, que está en sospecha de COVID-19 y está aislada. Declaramos sanidad en ella, bendito Rey. Bendito Dios. Vamos, pongámonos de acuerdo y comienza a orar. Ni Dios lo permita, algún familiar tuyo estará en esta lista. También vamos a orar por él. Eso es servicio, ¿verdad? Eso es servicio. Estamos aquí orando, eso es servicio. Entonces el poder de Dios se va a manifestar en medio de nosotros, a través de nosotros por el servicio. Estamos haciéndole un servicio a la gente, a la comunidad, al Señor. Y es estar aquí intercediendo por alguien, intercediendo por otra persona. Señor, colocamos la vida de Justo. Dios, no tengo el apellido, pero tú sí sabes quién es, porque tiene síntomas de COVID-19. De Carol en España, Señor, tampoco tenemos el apellido, pero oramos por Carol, Señor, en España, por Daniel en Estados Unidos y declaramos, Señor, sanidad ahora. Tú levantas al enfermo, Señor, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Rey, por Claire de la Hoz o Clara de la Hoz, no sé si será Claire o Clara, no sé. Señor, ya tú sabes, bendito Dios. No sé si ella tiene, no, aquí no explican bien. Sería bueno, Pastora Ana, verificar bien esa petición porque lo escriben, pero no se entiende qué es. Señor bendito Rey, por cada enfermo, Señor bendito Dios, por cada enfermo, Dios, por Jesús. Y declaramos, Señor, en Jesús una transfusión completa en su sangre y que su sistema, Señor, cada sistema que él tiene, Señor, en su cuerpo funciona ahora correctamente. Señor, toda enfermedad de Wilson sale de su vida. Señor, toda maldición generacional, bendito Rey, sale de su vida ahora, Señor, y toda iniquidad, Señor, de él sale. Bendito Dios, Padre eterno. Y declaramos, Señor, a Jesús completamente sano, Dios. Señor, colocamos la vida de la señora Delia delante de ti y toda infección en la pierna, Señor Dios. La palabra dice si oramos con fe. Y yo creo, Señor, que en este momento había 2 o 3 aquí que estamos orando con fe. Y esta palabra no quedará, Señor, en saco roto. Irá y llegará a ti, Señor, para el cual yo hoy la lanzo. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y cada palabra que se ha dicho aquí, Señor, va sazonada con tu Santo Espíritu. Y tú le has puesto el sello, Espíritu Santo de Dios. Y declaramos ahora sanidad completa en la señora Delia, Dios, Padre eterno, Dios. Sanidad, Señor, en Kendry, en Daniela, Señor, Dios. Tú tomas control de todo. Bendito Rey, Señor, de Carlos Alberto Carrillo, Señor. Bendito Rey, también tomas control de todo su cuerpo, Dios, y lo sanas. Por Johnny Díaz, no sé cuál es el apellido, Johnny, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por Acela, Dios, en el nombre por sanidad en sus pulmones. Bendito Dios, Padre eterno, Señor, y cierre de la fístula. Ahora, Señor, vamos, en el nombre poderoso de Jesús. No sé si Acela está escuchando esto, pero Padre eterno, ahora declaramos sanidad, sanidad por tu mamá, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Rey Dios. Y esa fístula ahora se cierra, eterno, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Tú sanas toda carne, sanas toda piel. Y en el nombre poderoso de Jesús, en estos días veremos cómo comienza a cerrarse. Wow, y poder de Dios, se está manifestando el poder de Dios. Señor, colocamos, Señor, Juan Valencia, Señor, y declaramos sanidad para su vida, sanidad en su corazón, sanidad de su alma, Señor, y aún todo el alma quebrantada, quebrada, Señor, ahora se sana, Padre eterno, para que haya una sanidad total, Señor, en su cuerpo, bendito Rey. Señor, por Cornelia Cabarca, Dios, declaramos, Señor, que el cáncer no tiene arte ni parte en su vida y hay sanidad completa, Señor, en su ovario.
y todo tumor que hay, Señor, queda ahora, bendito Dios, deshecho por el poder. Hay fuego, Señor, en su vida, hay fuego ahora, Dios Padre. Y tengo fe, Señor, que no necesito estar al lado de ella imponiéndole manos. Lanzo la palabra ahora y lo creo, Señor, en que Cornelia Cabarca es sana ahora de cáncer, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Por Amy Reales, Señor Dios, sanidad completa, Señor, en su cuerpo. Por Omani Arroyo, Señor, también por sanidad, bendito Dios. Por Álvaro Avendaños, Dios, sanidad, Señor. Señor Dios, en su espalda, Dios, bendito Rey, en su columna, Padre eterno. Ahora, bendito eres tú, Señor Dios. Tú colocas, Señor, discos nuevos, mi Rey. Me muestras los discos, Señor. Discos nuevos, Señor, bendito Dios, Padre eterno. Oh Padre amado, Señor, por Berlides Cabarca, Señor, sanidad, bendito Dios, por sanidad completa, mi Rey, por Edgar de Ávila, por sanidad, Señor Dios, bendito Dios, por Sonia, Dios, bueno, por salud de Diana, Dios, declaramos, Señor, Diana, allá donde está, Señor, ella te sirve, Dios, y ahora declaramos manifestado el poder de Dios tuyo, Señor, ella te sirve, ella evangeliza, Señor, Dios. Oramos y nos ponemos en común acuerdo, Dios, que tú la cubres de forma especial, Señor, y declaramos una palabra ahora de sanidad completa sobre ella y que la sangre de Cristo, Señor, la cubre por completo y nada podrá hacerle daño, ni siquiera un virus, Señor, podrá hacerle daño. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, por Herminia Negrete, Señor, bendito Dios, por su hija Carol, sanidad en su matriz. Bendito Rey, Señor, y levantará, Señor, esta familia, este matrimonio, Señor, de forma especial. Bendito Dios por Rudy, Señor, Dios, sanidad completa, Dios, bendito Rey, Padre eterno. Señor, por la restauración de William, de Ramiro, Señor, de la familia Solano, Dios, de Orendrés, de Cecilia, Señor, Dios, de Elizabeth Cortizo, de Eliana López, Señor, de Mabel Pomares, Señor Dios, de Rafael Cabarca, de Natalia Mesa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Carlos Ramírez, de Néstor Sánchez, Señor Dios, declaramos, Señor, restauración y protección por cada uno de ellos. Bendito Rey, Dios, por los embarazos que están, Señor, latentes en estos momentos, Señor Dios, por Romario Bustamante Ballesta, Señor, y toda masa, Señor, en el pulmón queda deshecho ahora en ese bebé, Padre eterno. Ahora oramos y nos ponemos en común acuerdo, Dios, y declaramos tu palabra, manifestación gloriosa de tu poder, Dios, y la gente te dará a ti la gloria, bendito Rey, por Lica Vargas, Señor Dios, por Dayana, Señor, por Rosani, Señor, por Jacqueline, Señor, por cada embarazo, Señor, en estos tiempos, Dios, aún las que han de tener, Señor, y parir en esta época, Señor, Dios, declaramos protección, declaramos, Señor, que ese niño no lo tocará nada, Señor, y no le llegará el virus, bendito Rey, Padre eterno, Dios. Levantamos también las finanzas, Señor, Dios, de Juan Carlos, de Omani, de Yaniri, Señor, de Omaira, de la Señor, de Fernando y Gabriel, Dios, de cada empresa aquí representada, Señor, Dios, bendito Rey, de Libar, de Freddy, Señor, de Fidel, de Denise, Señor, de Acel, de Jesús, oh bendito Rey, Señor Dios, por Laura Barrio, Señor, por su esposo Anthony, Señor, por Viviana Barrio, Señor, Dios, la colocamos delante de ti, por Sandy Torres también, Señor, bendito Rey, oh Padre eterno, Dios, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, mi Rey, sé, Dios, la manifestación gloriosa de tu poder, y creemos, Señor, yo lo creo, Señor, yo lo creo, Señor, bendito Dios. Uno lo cree, que tú estás haciendo cosas grandes en este momento y estás manifestando tu poder, Señor, en cada persona en cual hemos puesto, Señor, en este día, Señor, en tu altar. Gracias, mi Dios, y declaramos también bendición para de gloria en gloria y cada miembro, Señor, cada familia, Dios, bendito Señor, Padre amado. Gracias, mi Dios, gracias, Señor,
y creemos, Señor, en ti, creemos en lo que tú vas a hacer, creemos en lo que estás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Hoy nos extendimos un poco, pero bueno, era necesario y sé que Dios va a manifestarse. Te bendigo, nos vemos mañana. Entonces, 4 de la mañana y ya sabes, a manifestar a alguien y declara el poder de Dios y da el testimonio, escríbelo de las cosas que Dios va a hacer en estos tiempos, porque en tus manos se sanarán enfermos, o se levantarán, mudos hablarán, ciegos verán, porque hay poder de Dios en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Chao.